El estado más pequeño del mundo es también el más poderoso, la sede de la religión católica, erguida sobre los restos de Pedro, el primer papa. También guarda los misterios y secretos más fascinantes del planeta. ¿Qué no nos han dicho? ¿Es cierto que lo que ocultan podría destruir a toda la iglesia? Esto es Proyecto Insomnio. Sacerdote esorcista milanese, ti ringrazio di questo dono che ci hai fatto, a gloria tua, e così sia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos un jueves más a este podcast que hoy inicia su 7ª temporada. Muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente, güey. ¿Cómo están, Julio? ¿Todo chido? Y contento porque llegamos a 100,000 reproducciones. 100,000 Estamos reproducciones, festejando una de las primeras metas que nos planteamos al abrir el podcast. Estuvo chido, güey. Damián, ¿tú cómo estás? Bien, güey, aquí contento una vez más de compartir este espacio con ustedes y con nuestros insomnios. A darle. Jueves Santo. Rafa, güey, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy, güey? No tan santo como el jueves, Como yo dice. como este jueves, güey, pero listo para iniciar esta 7ª temporada que a mí me vas a venir con todo. Sí, güey, qué pedo. Ya tenemos como 8 temas o 9 temas. Con 8 temporadas más. Se viene armando buena. El GEC y el mixólogo, ¿cómo están, güey? Mixólogo. Con mucha sed, ¿no? No la de venganza, peligrosa. sino de la peligrosa. De la que destruye familias. A huevo, tú, GEC. Yo contento otra vez de estar aquí con ustedes y pues sorpréndame con sus temas. A huevo, pues el día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar platicando sobre el Vaticano. Les pedimos de nuevo pues que sean de mente abierta para escuchar temas sensibles, ¿no? Teorías que no estamos diciendo que sean así, solamente que encontramos en internet y está chido como pues platicar de ellas, ponerlas en la mesa y de repente preguntarnos, ¿no? Si son muy religiosos tal vez no les va a latir mucho el capítulo, pero pues ya saben, ¿no? Los que nos conocen de qué se trata más o menos Proyecto Insomnio. ¿Sabes qué? También estaría padre que se dieran como la oportunidad de escucharnos, ¿no? Porque al final está bien padre que te pongan como en tantita tela de juicio lo que tú crees, porque nada está como escrito en piedra. Y bueno, a mí me llama mucho la atención todo el tema, como lo secreto y todo esto. Está interesante. Y más de la religión, ¿no? Todos los secretos del Vaticano y los secretos de la religión siempre son como más morbosones. Totalmente, güey. Y para conocer el contexto, güey, es importante contar cómo se creó la ciudad del Vaticano, güey. ¿Ustedes saben cómo se creó el Vaticano? Los varios albañiles, ¿no? Sí, un arquitecto. Con una primera piedra. Hoy conocemos, güey, que el Vaticano es el país más pequeño del mundo, güey, y capital de la Iglesia Católica. Está situado dentro de Roma, en Italia, güey. Y fue en 1929 cuando se estableció ya como una ciudad soberana. Cuando se firmaron los tratados de Letrán, en donde el Papa Pío y el rey de Italia, que era Víctor Manuel III, a través del cardenal Pietro Gasparri y el ministro de Italia Benito Mussolini, güey, firmarían la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como un estado soberano. Okay. Pero, güey, la historia del Vaticano se remonta a principios del Imperio Romano, güey. O sea, esto es mucho más antiguo, güey. Está construido sobre los jardines de la madre del emperador Calígula, que inicialmente era un circo, güey, y que Nerón más tarde lo ampliaría. Se construyó justamente en esa época el obelisco que se alza en pie en medio de la plaza de San Pedro. Uno de los más famosos. Y súper antiguo, imagínate. Aparte, ese obelisco, güey, tiene historias también bien chidas, bien interesantes, güey. Sí, varias películas. Lo movieron aparte cierto... ¿Grados? O sea, creo que lo pusieron como muy alejado y luego lo sentaron un poquito más. Y luego tenía ahí como algunos jeroglíficos como insignias, güey, o jeroglíficos de otras religiones. Bueno, eso hay que recordar, güey, que pues, en el Vaticano pareciera que todo lo que no es sagrado es secreto, güey. Sí, claro, sí. Finalmente lo que define el rumbo del Vaticano es el martirio de San Pedro, güey, al pie de la colina del Vaticano, en el año 67 durante la primera persecución de los cristianos, güey. San Pedro fue enterrado cerca de esta zona, güey, y es por eso que se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente comenzó a acudir ahí, güey, y se hizo como una especie de oratorio. Y para el año 324, güey, el emperador Constantino decide convertirlo en una basílica dedicada a San Pedro, güey.
Bueno, y recordemos que San Pedro es como el primer papa de la religión católica. Exactamente, güey. Y según sus restos también ya están ahí en el Vaticano, güey. Total que esta basílica que construye Constantino, güey, después es demolida y se construye sobre esa la nueva San Pedro, ¿no? Que es como la catedral que hoy en día tenemos. Exactamente, güey. La plaza de San Pedro. La plaza. Pero durante todos estos años de historia, güey, y sobre todo en la Edad Media, que fue muy difícil para el Vaticano y para la Iglesia, güey, hubo muchos saqueos de los registros que guardaba el Vaticano, güey. Entonces ahí se perdería como gran parte de los archivos del Vaticano. Y en 1404, güey, fue saqueado y hasta el Papa Inocencio VII, güey, tuvo que huir de la ciudad porque en esa invasión así, güey, se metieron a agarrar las cosas literales de los archivos del Vaticano, güey, y aventarlos a la calle como si fueran basura, güey. Pues salvaron lo que pudieron, lo recolectaron y pues ellos lo atesoraban, güey. Y hasta 1612, güey, el Papa Pablo V ordena recopilar todos los archivos del Vaticano y ser guardados en el lugar más seguro posible, güey, justo debajo del Vaticano. Y ahí, güey, le dan el nombre de el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Exacto. Ahí nace, güey. Exacto. O sea, Exacto. El septum. A huevo. para preservar como toda esa información que además dicen que es información no solo de la religión, güey, sino de la humanidad, güey. Y como dices el nombre, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. A la primera. Una misa. Oye, Julio, ¿por qué te estás poniendo una bata y una espada, güey? No sé, güey. Pues estos archivos apostólicos, güey, albergan más de 87,000 metros y 150,000 documentos. Hay papeles de estado, correspondencia, libros de cuentas y documentos acumulados a lo largo de la historia por la Iglesia, más o menos 12 siglos, porque recordemos, como decía Carlos hace ratito, una época en la que se perdieron muchos archivos, que es entre el siglo XI y el siglo XIII más o menos, y aparte los primeros documentos del Vaticano eran trasladados siempre con el Papa, güey. Entonces era muy complicado mantener como en buen estado los archivos, pues se fueron perdiendo varios, ¿no? Hay muchísimos documentos, por ahí vamos a hablar del juicio de Galilei, hasta por qué el Papa no hizo nada en la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío, ¿no? Que es acusado como de las traiciones más grandes al pueblo judío. Digo, a lo mejor también está la teoría de que sí hizo muchas cosas y su silencio católico hizo que se salvaran muchísimas vidas judías, güey, ¿no? Pero al final del día es una conspiración para un lado o para el otro. Y eso es lo que le da como la carnita al tema, o sea, sí, claro. Como todas las conspiraciones, sí. Yo creo que si el río suena, güey, es porque agua lleva. o sea, debe haber algo ahí oculto, güey. Agua bendita. Hay documentos como la carta de María, que era reina de Escocia, donde se le dirige al Papa Sixto V y le está pidiendo que le salve la vida y la librara de prisión. Sin embargo, el Papa no hace nada, decide no interponerse y fue ejecutada en 1587. Sí, pero que, o sea, ¿crees que la haya dejado en visto, güey? Sí, ni siquiera la haya abierto, güey. O sea, no le llegó, güey. Hay una teoría justo en si le llegó y no hizo nada, pues la neta que mal, pero la otra es que no le llegó nunca la carta. No, y también en esa época, por ejemplo, ¿cuánta correspondencia puede recibir un Papa como para que él la lea personalmente? Normalmente te la lee alguien y si alguien dijo, no es valioso. Esto no es valioso. O una conspiración y pues ahí la archivaron. Interceptaron y la archivaron. En correos no leídos, güey. Si se pierden algunos WhatsApp, que no se pierda una carta. Está la excomunión, por ejemplo, de la iglesia de Martín Lutero. En 1521 pues es expulsado por el Papa León X en nombre de la bula papal y le prohíbe la entrada a la iglesia, güey. Y yo creo que uno de los documentos también como más interesantes de eso son los juicios y las confesiones de los caballeros templarios cuando fue todo el arresto de Felipe el Hermoso en el 1307. Y sí los perdonan a la iglesia al final a los templarios, ¿no, güey? Sí, bueno, los perdona post-mortem, ¿no? Ya muchos habían sido quemados en la hoguera. Sí, obvio. Pero pues están estos archivos y esas confesiones que se supone, y en algunos capítulos hemos hablado y hablaremos de los templarios, ¿no? Güey, también están los documentos del juicio sobre Galileo Galilei, que es cuando fue juzgado como hereje en 1633 por argumentar que la Tierra giraba alrededor del Sol, güey. Fue hasta el 31 de octubre de 1992 cuando Juan Pablo II, güey,
reconoció con una declaración los errores cometidos por el tribunal eclesiástico que juzgó los postulados científicos de Galileo Galilei, güey. O sea, hace 30 años, güey, literal. Apenas, güey, hace 30 años ya dijeron, bueno, sí, perdón, güey, nos equivocamos, güey. Galileo hasta el cielo, perdónanos. Qué feo, güey. Está cabrón, güey, porque eso te puede decir que muchas cosas de las que afirma hoy, güey, Podrían estar y equivocadas. que juzga, güey, o tal vez, o así. Güey, no, o sea, simplemente no le son afines a sus intereses. Y dicen, eso no es cierto. Está güey". bien cabrón, güey. Más bien yo creo que es eso, güey. En 30 años te piden perdón y ya, no pasa Sí. nada. Y, güey, ahorita que vean lo de los ingresos del Vaticano, está bien de miedo, güey. Justo ahorita Carlos acaba de mencionar, güey, a uno de los personajes más icónicos, güey, yo creo que de la iglesia y pues relacionados a Roma y el Vaticano, que es Karol Józef Wojtyła, o mejor conocido como Juan Pablo II. Sí, mejor Juan Pablo, está más fácil, yo creo que está más fácil Juan Pablo, le podemos decir JP de cariño. Punto pues, 2. JP.2. Él es elegido el 16 de octubre de 1978 como papa. Él nace en la ciudad de Wadowice, en el poblado, de Wadowice en Polonia, el 18 de mayo de 1920. Él tiene una carrera en el área religiosa hasta que, bueno, pues llega a ser nombrado como papa. A su muerte es canonizado en el 2014. Esto quiere decir que es hecho un santo, derivado pues a lo mejor de las acciones o de los milagros que pueda realizar en su periodo de vida. Y que también ya dijimos que fue a la mejor obra de un milagro por la Virgen de Fátima que se salvó, ¿no? Es Según correcto. sus manifestaciones. Sus secretos Sí, güey, de sí. Sí, pues hay distintos secretos en el Vaticano, Sí. güey, ¿no? Hacemos referencia a ello en otro de nuestros capítulos. Y justamente, bueno, les digo que es la canonización, es la declaración oficial por parte del Papa de la santidad de un beato, con la que se autoriza su culto en toda la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia autoriza que alabes a la imagen de esa persona. Del beato, ¿no? Es correcto. Duró 27 años como papa y canonizó a 500 santos durante su mandato, en comparación con los 300 que hubo en los últimos 600 años. O sea, el güey en 27 años creó a Hacía santo a todo el mundo, güey. Sí, güey. Ahí te va justo lo que dijo Carlos, lo malbarató porque cambió el proceso de canonización de 50 años después de la muerte de la persona para poder ser canon a solo 5 años. Por eso es que a él lo pueden convertir en santo, porque a él lo Ese güey convierten ya en sabía, santo güey, está 9 como- años después de su muerte, exacto, güey. Y luego, el tema con él es que pues tuvo muchas controversias porque preguntaban, o sea, la sociedad preguntaba si era estúpido o demasiado inocente, güey. ¿Por qué? Porque bajo su mandato, güey, se dieron dos de las cosas más atroces dentro de la iglesia, que fue el abuso de menores por parte de muchos legionarios y el tema de lavado de dinero y fraude, güey. Y que lamentablemente a lo mejor ha existido desde siempre, güey, pero con él fue como más visible. Claro, ¿no? a eso iba, de que por eso preguntaban, por eso hacen y plantean esta pregunta muchos reporteros, güey, la sociedad, por lo mismo de que pues él como que protegió y enseñó a un tipo que se llama Marcial Maciel, o mejor conocido como el Padre Maciel aquí en México. Nació el 10 de marzo de 1920 en un poblado llamado Cotija, en Michoacán, aquí en nuestro país, no en México. Él funda una organización llamada la Legión de Cristo. Era una adoctrinación para evitar que pues las personas se alejaran de la iglesia y para ayudar a que el Papa tuviera más presencia en México, güey. Maciel, güey, primero fue en 1946 a conocer al Papa Pío, güey, en Roma, y le presenta su idea, güey, de generar como una escuela para adoctrinar a menores y que desde ahí crezcan con esta idea, güey, de que, pues, o sea, de creer en la iglesia como tal y en la religión. Pío le da como su bendición, le dice que está muy chida su idea y todo el pedo. Que está muy chido. Ajá, no, sí. Güey, no, man. Y después, o sea, pero es que bajo la premisa de que les iba a enseñar, güey, Sí, la vendió a bien creer ese en la güey, o sea, religión, la exacto. vendió. Culero. Luego el Papa Pablo VI le da su permiso de instaurar el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma, Italia, güey. Ya metidos casi que en la Ciudad del Vaticano, güey. Y posterior a eso, Benedicto XVI le ordena a Maciel retirarse del sacerdocio y que se abstuviera de ejercer su ministerio de manera pública, ya que es acusado de los escándalos sexuales de varios seminaristas de la Legión de Cristo. Tuvo una acusación de por lo menos 60 menores a su persona, güey, de los cuales él abusó sexualmente. Y mientras él mantuvo este tema de la Legión de Cristo, güey, se comprobó, procreó a varios hijos, güey. La primera, que sale como a la luz y dice que él es su padre,
se llama Normailda Rivas. Y luego en 2010 hay una entrevista muy famosa, güey, de Carmen Aristegui en MBS, güey, en donde Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus hijos Omar Raúl y Cristian González Lara, los dos últimos igual son hijos de Maciel. Maciel conoció a esta señora en Tijuana, tuvo esos 2 hijos y realmente siempre les dijo, güey, que él se llamaba José González, nunca les dijeron su nombre real, güey. Y bueno, ellos van a la entrevista con Carmen Aristegui. También ser esa doña, güey. Sí, claro, güey. Y de repente un día darte cuenta que ese güey te estuvo mintiendo, pero ¿y quién aparte, era, o sea, ¿quién era, güey? ¿No? Que era un peso pesado, güey. O sea, no era que hijo de vecino. Y el chiste es que, bueno, estos 2 chicos, en la entrevista con Carmen Aristegui, es donde mencionan que, pues, este güey también incluso abusaba sexualmente de ellos, güey. Desde los 8 hasta los 9 años. Sí, o sea, sí les dice. Sí, güey, sí les dice, güey. O sea, ellos cuentan lo que hacían. Lo que les hacían. Está loco, güey. No mames. Bueno, las conclusiones arrojaron que la Organización de los Legionarios de Cristo, desde su fundación en 1941, hubo al menos 175 menores de edad abusados por 33 sacerdotes, incluido Marcial Maciel, güey. Y otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes y el resto sí, güey. Para que vean cómo está de mezclado. Aquí el tema es que Juan Pablo II recibía grandes cantidades de dinero por parte de Maciel, aquí en México, güey, por esta parte de la Legión de Cristo. Y este dinero que se le enviaba a Juan Pablo II, güey, pues también como que es donde sospechan que el güey pues se hacía más bien como menso de decir, no, güey, pues no está pasando nada en México, cuando ya se le había comprobado que había un caso muy duro sobre este tema, güey. Y lo peor, güey, es que pues ya total a la muerte de este güey de Maciel, Benedicto XVI, güey, decide cerrar las investigaciones como inconclusas, güey, por su estado deteriorado de salud y pues su salud ya pues afectada, güey. Güey, yo vi una entrevista leí una entrevista más bien donde le preguntan a Ratzinger, a Benedicto XVI, sobre este pedo, güey, y él dice que en cierta manera lo becaron, güey. O sea, como de, pues no te vamos a hacer nada, te vamos a mandar a Estados Unidos, güey, para que ahí te mueras, güey, ahí, sin ninguna acusación, ahí pases tus últimos años, güey. Sí, y que no pueden, es justamente mi idea, bueno, mi comentario de que lo becaron es porque no pueden enjuiciarlo, güey. Está como protegido. Y pues por el JP, güey. Tan famoso fue, güey, que llegó a acompañar al Papa Juan Pablo II en sus 3 visitas a México en el 70, en el 90 y en el 92, güey. Y bueno, él muere en el 2008. Pero lo peor con Juan Pablo II, güey, se daría en el 2018. Porque ya se había muerto, ¿no? No, por eso, o sea, pero al final del día es cuando dicen, güey, fue una buena idea canonizarlo o no, porque ya justo después de su muerte, en 2018, explota el escándalo de un ex cardenal estadounidense llamado Theodore McCarrick, que es expulsado del clero en febrero de 2019, porque igual es acusado de pederastía a varios niños. El tema aquí es que todo sucedió bajo el mandato de Juan Pablo II, güey, y ya se le había avisado y se le había reportado que estaba existiendo esta práctica dentro del clérigo, güey, y él no hizo nada. Entonces por eso que también la sociedad de repente lo señala y dice que si fue o no buena idea. Porque también hay una gran cantidad de personas que le encanta Juan Pablo II, güey, ¿no? Sí, que y aparte, o sea, este güey Maciel, güey, argumentaba, o sea, aparte de tener una labia, sí, que tenía lengua de plata, descomunal, güey, él argumentaba que tenía como un cierto poder divino que le ayudaba a que pudiera curar a los niños, güey. Es un caso que incluso podríamos aventarnos un capítulo porque es una investigación muy choncha y es uno de los casos más controversiales que se ha dado en la iglesia. Y ahí aprovechar para decirle a Geras Ortiz, güey, que es un insomner que nos recomendó episodio que ya traíamos como en mente. Sí, la verdad es que es muy buen tema, güey. Todavía falta un ratito. Síganos recomendando temas porque ya tenemos, como les decimos, como 9 para esta temporada. Pero mándenos porque este capítulo justo lo adelantamos. Lo adelantamos porque nos lo pidieron y pues está bien chido. Y siguiendo con temas así, la neta, que te pueden volar la cabeza, no tan feos como el de este vato, pero que te pueden volar la cabeza bien cañón. ¿Han escuchado el cronovisor? Claro, nuestro capítulo de no sé cuál. Resulta que en 1972 un periódico italiano que se llama Domenica di Corriere publica, la neta es que una noticia que te puede volar la cabeza, güey, y que realmente sorprendió al mundo entero.
Si tú agarras esta premisa para una película de ciencia ficción, dices, nah, neta. Resulta, ¿Por qué no la han sacado? Sí, exacto, güey. ¿Por qué no lo ha sacado Nolan o Zack Snyder, güey? Resulta que un padre benedictino que se llama Marcello Pellegrino Ernetti, con un grupo de 12 científicos, fueron capaces de inventar un sistema de aparatos que permiten la reconstrucción de imágenes, sonido, que han ocurrido en el pasado. La máquina era tan adelantada a su tiempo que fue capaz, dicen ellos, de recrear de captar el verdadero rostro de Jesús en la cruz. No. Ay, ¿por qué no se fueron hasta el Big Bang? Ernetti, el padre Ernetti declaró que Estados Unidos intentaba encontrar lo que ellos ya habían descubierto. El padre Ernetti llamó a este descubrimiento el cronovisor. El padre Ernetti era un sacerdote de la Iglesia Católica muy reconocido, su palabra era incuestionable y la consideraban de cierta manera como ley, ¿sabes? O sea, en ese momento, exactamente, pues era un peso pesado, güey. Aparte de que este vato pues era un tipo estudiado, estudió la licenciatura en teología, en lenguas orientales, estudió filosofía y letras, física cuántica, latín, griego, era un exorcista reconocido y un escritor, güey. Y papaluchón, aparte. Sí, era un güey realmente estudiado, o sea, no era alguien que dijo, voy a inventarme esto para ser famoso, la neta es que no. ¿Ustedes creen que con todas estas características este vato dijera, pues voy a mentir al Papa, a la crema innata del Vaticano, güey, con este descubrimiento que puede, la neta, pues no solo echar abajo toda la verdad histórica y pues el misterio de la humanidad, ¿no? Que es realmente el inicio de la religión. Es que tan solo presenciar ciertos eventos, porque luego los conocemos porque así nos dijeron que pasaron, güey. Totalmente. Pero imagínate si comprobarlo o no. Te acabo de güey. Este padre cuentan que él no quería ganar dinero, pues tenía, al ser un cardenal tan de nombre, tenía votos de pobreza, o sea que no podía tener bienes. Pues dicen que realmente él solo dio un par de entrevistas acerca de este descubrimiento, y otros dicen que se volvió loco ya en sus últimos años de vida, güey, y que la neta es que no fue real y que lo inventó todo, güey. Porque la neta es que sus superiores lo desmintieron, y aquí viene una historia interesante del padre Pío. Él dijo, ¿sabes qué? El tema del cronovisor nunca se va a hablar. Dándole más controversia, güey. Sí, porque no lo negó, güey. Sí, ¿no? Tú sabes que donde hay misterio, güey, hay mentira, sí, güey, ¿no? ¿Cómo funcionaba esta cosa, güey? El padre Ernetti tenía a alguien que le ayudaba, que era otro padre también de renombre, que se apellida Gemelli. Ellos utilizaban un magnetófono y un oscilógrafo, que funcionaban con hilos magnéticos y trabajaban con filtraciones de voces. Después de muchos intentos, pues antes que no le estaban dando el clavo y estaban ya casi por claudicar. Entonces, el padre Gemelli, cuando tenía como demasiado estrés y se veía que las cosas no le iban a funcionar, recurría a su papá, güey. O sea, como que internamente era como, ayúdame, ¿no? Era como de... ¿Su papá? Ajá, su papá decía, güey, ya no puedo, ayuda. Su papá había fallecido. Entonces, en los últimos intentos, ellos logran escuchar una voz que decía, claro que te ayudo, siempre voy a estar a tu lado, güey. Entonces, cuando reproducen las cintas que habían grabado, el padre Gemelli queda impactado y le dice a Ernetti, güey, esa voz es de mi papá. Quizá ellos fueron los primeros que pudieron grabar una psicofonía, güey. Ay, cabrón. Y aquí viene otra parte bien loca, güey. Llegaron a la conclusión de que todos nosotros tenemos una energía espiritual en nuestra alma, güey, que puede transformarse en ondas de radio, que ocurre como una especie de ósmosis cuando se funcionan los campos electromagnéticos psicoespirituales, güey. Es decir, como ondas que se descomponen armónicamente en pequeños átomos y subátomos, güey. Cabrón. Las imágenes y voces de las personas que captaba el cronovisor eran momentos de su vida pasada, güey. ¿Qué quiere decir esto, güey? Que no o sea, digamos, si tú en este momento te apareces, no te puede captar el cronovisor, güey, porque no es un estado espiritual de tiempo presente, güey, sino en otra dimensión del pasado, güey. Ellos dicen que los seres vivos emiten unas ondas como tipo huellas digitales que son únicas de esa persona, güey. Esas ondas no desaparecen con el tiempo, ni siquiera con tu muerte, güey, y permanecen grabadas en el éter espacial, güey. A la madre, güey. Chéquense esto, güey. La materia no se destruye, güey, solo se transforma, güey. El éter espacial, güey, es una definición que hizo Aristóteles. Se supone que el cronovisor va a agrupar estas ondas y les va a dar forma para que pudiéramos verlas y oírlas. Y así como el padre Ernetti explicaba, güey,
se requiere un fondo físico para que estas, digamos que ondas, queden grabadas y se puedan registrar, güey. Y es ahí donde interviene el éter aristotélico, que les explico que es según Aristóteles, es el quinto elemento, güey. Es una sustancia divina e indestructible que posee un espacio natural en los cielos, donde se forman las estrellas y otros cuerpos celestiales. El éter, en pocas palabras, es el alma del mundo y toda la vida emana de él. El éter es la energía de la que todos estamos hechos, güey, y conectados. Madre. Entonces, empieza este oscilógrafo catódico a funcionar con un circuito de flujos de electrones con frecuencias tan precisas y datos tan exactos que pueden llegar a reconstruir voces e imágenes en su estado original, güey. No, man. Está muy cabrón. O sea, como tomarle una fotografía Justo Sí, al güey, momento, güey. Al momento. Me siento como hablar con el doc de viajar al futuro, güey. Es que está tan interesante Sí, esto y está que, chingón, güey. más que nada, güey, que un padre tan, o sea, de primera línea del Vaticano diga, pues yo lo inventé y no fue un estadounidense o un ruso o un pedo así, ¿sabes? Sí, claro. Todo esto, evidentemente, lleva a una ultra secreta reunión con la crema innata del Vaticano, llámese la curia, llámese el Papa, güey, del presidente de Italia, de la Academia Pontificia, también evidentemente de Gemelli y Ernetti, güey, y su equipo de científicos. Ernetti mostró imágenes en blanco y negro que su cronovisor pudo grabar. Estas imágenes se ven a lo lejos, en una colina, con mucha gente y 3 cruces. Él dice que esa imagen es el momento exacto de la Cristo. crucifixión de Jesús. Oh, Impactaron tanto, güey, al Papa y a los que estaban en esa reunión, que el tema se volvió así ultra secreto, güey. Nadie podía hablar de eso. No, o sea, que imagínate, güey. Que Y te este digan. vato, güey, Pío XII, dio instrucciones de que bajo ninguna circunstancia alguien pudiera siquiera nombrar el nombre del cronovisor. O sea, nada más imagínense que esto güey, existiera. El padre Ernetti dio una entrevista en la que menciona al periódico italiano, que les dije hace ratito, Domenica del Corriere. Dijo que vio no solo ese momento de la crucifixión, sino que vio y escuchó un discurso de Benito Mussolini a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, la fundación de Roma, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Leyó y pudo también evidentemente ver las tablas de Moisés, de los mandamientos. No mames. Pero lo más importante es que vio el rostro de Jesús en la crucifixión. En la crucifixión, güey. Hay una foto que les vamos a poner en redes sociales del rostro de Jesús. La verdad es que sí se ve un güey pues de facciones finas y con la barba que le ponen, ¿no? En casi todas las imágenes, ¿no? Que lo conocemos. O sea, sí es como el modelo actual, así como con cabello rizado. Sí, No, así es man. como se ve en las dos tomas. Bueno, más bien en las dos fotos que puedo sacar en la de la colina, porque hay otra foto en donde se ve que está como predicando, güey. Qué cabrón, imagínate que sí. Sí, porque hay también estudios de cómo podría haber sido Jesucristo en dado Sí, caso que existiera hace 2000 años. Bueno, en 2022. Nunca se ha probado nada, evidentemente, y sobre todo la imagen que les platiqué del rostro de Jesús, salieron los detractores a decir que era falsa y que esa foto fue tomada de un Cristo que se encuentra en el Santuario del Amor en Covalivenza, en Italia. De pronto, pues todos los que están en contra de todo esto empezaron a llamar al padre Ernetti como alguien que engañaba. La prensa italiana lo tachó de mentiroso y evidentemente pues eso hizo que su reputación cayera, güey. A pesar de las críticas y de la gente que no se cansaba de desprestigiarlo, antes de morir, el padre Ernetti en 1994 volvió a afirmar que la máquina existe y que los planos están escondidos en alguna parte. En 1998, el Vaticano decretó que se aplicaría la excomunión, que es la pena máxima a cualquier cardenal o obispo que está dentro de la iglesia, que muestre acontecimientos del pasado con cualquier instrumento, herramienta o máquina. O sea, se imaginan Están penando que alguien pueda ir al futuro, al pasado. O sea, es complicado y yo les quisiera preguntar, o sea, ¿se imaginan ustedes lo que pudiera significar? Porque la neta es que sí puede darse como un uso maquiavélico, ya sea en el ámbito es que sí militar, puede ser, güey, obviamente, político, económico. para mantener a la sociedad, güey. O sea, tal vez si lo revelas, güey, tal vez se vuelve insostenible, los pierdes. Sí, por ejemplo, podrías perder toda la iglesia. Güey, podrías incluso hasta hacer otra guerra, güey, literal. Porque no solamente vas a hechos. O sea, pero la guerra de guerras donde ya... Sí, porque aparte No la vas a hechos religión, religiosos, esos güey. son de los hechos Pero, que... o sea, si que- tienes una máquina así, güey, no solamente vas a rezar el pasado a hechos religiosos. Se dice que los planos del cronovisor pueden existir dentro de los archivos secretos del Vaticano,
pero que evidentemente está prohibidísimo hablar del tema. Y yo O sea, que hay archivos secretos de los secretos. ultra secretos, exacto, güey. Sí, como de... Hay un libro, güey, que se llama Newton, la huella del fin del mundo, donde habla del cronovisor y donde dicen que el padre Ernetti le dio a uno de sus mejores amigos los planos, güey, porque él sabía que Sacó la copia, todo el pedo en el que se iba a meter, porque aparte el gobierno de Estados Unidos en ese libro, güey, te cuentan que como siempre ha tenido nexos con el Vaticano, sabe que pero lo hicieron, pero no le resultó, güey. O sea que digamos que es la versión chafa, güey, del chido, güey. Sí. Y cuentan en este libro, güey, que se los da a un igual a un padre súper posicionado en la iglesia, que es del Servicio Secreto del Vaticano, y lo matan, güey, igual a circunstancias así súper extrañas, pero este güey sabía que lo iban a matar, ¿no? Que lo estaban siguiendo los pasos, y deja todo para que su hermano, cuando creciera, vengara su muerte y limpiara su nombre, porque manchan su nombre. Dicen que el güey lo matan, de hecho, en un lugar donde era como un tipo prostíbulo. No. Como para decir, pues es que lo que este güey diga no vale porque tenía sexo con prostitutas y así, que en ese momento y en la iglesia pues era súper mal visto, güey. Claro. Entonces deja como muchas pistas y se rodea de gente que le es como muy leal para que su hermano lo ayude a limpiar su nombre y para que los planes del cronovisor, güey, se revelen en algún momento de la historia, güey. Está chido el libro. Sí, se llama no han hecho películas. Newton, la huella del fin del mundo, güey. Hay que buscarlo. No, es que neta hay temas bien interesantes en cuanto a la iglesia y la religión es un tema difícil, pero interesante, ¿no? Otro tema igual interesante, güey, es sobre el Vaticano, son sus finanzas, güey, ¿no? Y es que la relación del Vaticano con la mafia italiana tiene ahí sus teorías bien conspiranoicas, güey, y varios datos que lo hacen pues también muy evidente. Sabemos que en el 2014, güey, el crimen de un niño de 3 años que se encontraba junto con su abuelo, que al parecer era un traficante de drogas que iba a colaborar con las autoridades, güey, fueron acribillados así en la calle, a plena luz del día, a balazos, güey, y los cuerpos quemados, güey. Esto, güey, fue a manos de la 'Ndrangheta, güey. La 'Ndrangheta es un grupo criminal, de hecho es el más poderoso de toda Italia, güey, y de gran parte de Europa desde los años 90, derrocando el control que tenía la Cosa Nostra, güey, de Italia a finales de los 80, principios de los 90, güey. Y pues entonces son un grupo pues muy poderoso, güey, ¿no? El Papa Francisco, güey, va a Caraglia, güey, que es la ciudad donde están como estos, güey, este grupo criminal, y excomulga a la mafia italiana, güey. Verde. Y esto pues causa así pues, una conmoción muy cabrona, güey, en todo el mundo, porque hay que recordar que cuando Juan Pablo II fue a Sicilia, güey, a dar un discurso en contra de la mafia italiana, que era la Cosa Nostra, hubo explosiones afuera de las iglesias, güey, al otro día, güey, porque esos güeyes son muy religiosos, güey, pero lo que dice la iglesia es que justifican sus actos de maldad, güey, con la religión, güey, con la fe. Incluso, güey, pues cuando los capturan a estos güeyes, encuentran en sus propiedades capillas así súper chidas, güey, y llevan a padres a hacer misas, a oficiar misas, güey, a sus capillas, y han detenido a un chingo de padres en Italia, güey, por dar colaborar misas para esos güeyes, por ganarse, y por incluso testificar pues por ellos si en no, juicios, si no güey. quieren dar misa los matan o algo así. Sí, güey, sí. Y es que justo lo que dicen en entrevistas los padres es que dicen, güey, es que yo, aunque sé, güey, de todo lo que hacen, yo no puedo, yo tengo que estar cerca de ellos, güey. Claro. O sea, ofrecerles la palabra. El camino, güey. No, y aparte secretos de confesión, güey, ¿no? Pues, justamente algunos grupos, güey, pues llevan a famosos a que sus claro, sí. En general, güey, las fuentes de ingreso del Vaticano son muchas, ¿no? En su mayoría son recaudatorias, como limosnas, diezmos, bautismos, pues confirmación, casamientos, ¿no? Todas estas, pues, misas que ofician, ¿no? Hay herencias de particulares que también, ponen como beneficiario a la iglesia, al Vaticano, güey. El óvulo de San Pedro, güey, que es pues también una especie de diezmo que recauda donaciones para obras de caridad del Papa, güey. Y pues obviamente hay muchas más, ¿no? De caridad y de solo recibir y recibir y recibir. Pero también es bien conocido que el día de hoy el Vaticano tiene el tesoro más grande de oro en el mundo, güey. Su riqueza aproximadamente es de 17 mil millones de dólares. Entre la riqueza financiera y la inmobiliaria, güey, porque pues obviamente todos los iglesias que tienen y terrenos, güey, están cabrones.
A principios del siglo XVI se otorgaba también el perdón si un individuo hacía una aportación a la iglesia, güey, ¿no? Y por esas fechas el Papa Julio II empieza a desarrollar los planes de construir la Basílica de San Pedro, güey, por lo que empieza a recibir donaciones para su construcción, güey. Entonces la iglesia, güey, empieza a invertir en todo tipo de empresas generando fondos, y esto evidentemente da pie a diversas teorías conspirativas, ¿no? Porque al final, pues el Vaticano empieza a funcionar como una empresa, güey. Incluso tienen grandes escándalos por lavado de dinero y este tipo de cosas, ¿no? Por lo mismo, güey. Exactamente, güey. Diversas teorías afirman que estos güeyes lavaban el dinero de la mafia italiana, incluso lavando el dinero político de Italia en los 80s y en los 90s, güey. Sí. En un libro que se llama Batilix 2, publicado en el 2015, güey, que es un libro que revela los secretos de cómo opera el Vaticano, sus riquezas, revela documentos, güey, denuncia irregularidades de las finanzas de la Santa Sede, güey, que no han pagado como pensiones a los cardenales retirados, un chingo de madres, güey, así que deben, güey. El IMSS. Cualquier papa en México, güey. Y el Papa Francisco, güey, condenó la filtración de esta información y dijo que acá supuestamente era para intentar derrocar su reforma, güey. Y condenó, güey, a los que le robaron los documentos, güey. Está bien loco porque, pues, la iglesia sí tiene sus enemigos, güey, también, que ahí están dentro, ¿no? Bueno, se supone que hay muchas teorías de que Francisco ya está como cambiando esta idea como de la iglesia corrupta, güey, y que se siente como aires de esperanza, aunque pues quién sabe, obviamente, güey, ¿no? Y fíjate que es un buen personaje también. Está bien loco porque dicen los historiadores de cómo se transformó el mensaje de humildad de Cristo, güey, a la iglesia promesa, tan millonaria, o la opulencia, güey. Ajá, güey, o sea, Nietzsche decía una frase, güey, que en toda la historia de la humanidad, güey, solo ha habido un cristiano, güey, y es Cristo, güey, y ya. O sea, que ya todos los demás ya son unos pinches aprovechados, güey. Ya lo hemos dicho aquí anteriormente, güey, en algunos capítulos donde justo en Viajeros en el Tiempo, con la de El caballo de Troya, que es de JJ Benítez, que el mensaje que vino a dar Dios, Jesús, solamente era de amor y de que ames el uno al otro, o sea, que ames a tu prójimo. Sí, era más hippie. No que es una institución, güey, donde tenemos que dar dinero, o sea, eso ya fue como más alejado a la idea primordial, güey. Está comprobado, ¿no? Que con el dinero del Vaticano se podría acabar 3 veces, creo que con la hambruna mundial, un pedo así, güey, está duro, güey. Sí, güey, pero también es una teoría así como de ¿realmente acabarías con el hambre, güey? ¿O taparías por un rato el problema, güey? Sí, porque no estás generando el siguiente platillo, güey. Ajá, exacto. Lo es. ¿Han escuchado hablar del sínodo del terror? O del juicio que se celebró a un papa con su cadáver, güey. ¿No? No, suena a película de terror, también, güey. Bastante, güey. También nombrado o también conocido como el concilio cadavérico. Resulta que el Papa Formoso fue el Papa 111 de la Iglesia Católica entre los años 1891 y 1896. Y su pontificado quedó marcado porque tuvo, digamos que, desacuerdos y enfrentamientos con el emperador Guido Spoleto. Este vato quería que su hijo, a huevo, el pontífice, lo coronara. Así, quiero que mi hijo Lomberto Spoleto sea el nuevo monarca, ¿no? Evidentemente esto no se llevó a cabo. El papa murió. Le dicen el sínodo del terror porque se trató de la realización de un juicio contra un papa muerto. No. El papa Esteban VI, digamos que mandó exhumar el cadáver del papa Formoso para citarlo a un concilio. No. Y para enjuiciarlo, güey. O sea, exhumó su cadáver. Daba exactamente lo mismo hacerlo así como sin sacarlo, güey. Adentrito, perdón, así afuera de su tumba, güey. ¿Le declarado culpable? Pues con una foto, güey, ¿no? Hubieran usado el cronovisor, güey. Con el cronovisor. Pues resulta que este vato, güey, sacaron el cuerpo del Papa Formoso, lo sentaron en el trono papal, lo vistieron con las túnicas eclesiásticas. Una vez en el juicio, evidentemente lo hallaron culpable. Y güey, al cadáver le arrancaron los 3 dedos con los que podía impartir las bendiciones, güey. ¡Hola! O sea, chíquense esto. O sea, no te chingan solo aquí, sino en el más allá. Luego, güey, el cuerpo fue enterrado en un lugar desconocido para todo el mundo, pero resulta que en el papado de Teodoro II supieron dónde estaba. Entonces, digamos que pasan unos años, güey, y el Papa Juan IX
promulgó una cosa que se llamaba los concilios de Ravenna y Roma. Este juicio consistía en que estaba prohibido poder juzgar a toda persona muerta, güey. Sí, claro. Güey, pues les valió 3 hectáreas. Y el siguiente papa, güey, Sergio III, en el año 904, güey, anuló todas estas formas y realizó un nuevo juicio contra Formoso, güey. No, man, es que sí era bien culpable, Pero güey. te imaginas a Juan Noveno así de, güey, pero eso sí está mal, ¿no, güey? Así de, A ver, trae las muertitos, dice. eso sí hay que dejar de hacerlo, güey. Y llega otro güey y dice, eso me vale, güey. Vale, verga, güey, no Eso me vale lo que tú digas. Güey, está bien loco, güey. La neta está. O sea, ¿qué año es eso, güey? 904, güey. O sea, hace 1000 años, güey. Está bien pendejo. Bueno, güey, ahorita. Qué bueno que evolucionabas un poco. Güey, pero topa esto, güey. Lo declaran nuevamente culpable, güey. No, güey. Y ahorita el otro dedito. Ahora, güey, el castigo fue arrojar sus restos al Tíber. Y cuenta la leyenda que un pescador encontró sus restos entre sus redes y lo escondió, güey, hasta que el Papa Sergio III murió. Y resulta, güey, que los restos hoy en día del Papa Formoso están enterrados en el Vaticano, güey. No, Ni descansar lo dejaron, güey, pobrecito, cabrón. Justamente otro como secreto o teoría conspiranoica ahí que se tiene contra el Vaticano es la muerte de Pablo I. Él se llamaba Albino Luciani. Oficialmente, en los documentos del Vaticano dice que él murió de un infarto, pero en realidad pues hubo varias cosas en donde dice que realmente esto es mentira. La autopsia nunca se le hizo, esto porque la muerte que tuvo señala que probablemente había sido envenenado, güey. Entonces el Vaticano no se atrevió a hacerle y practicarle una autopsia. A él lo encontraron en su cama del cuarto que tenía ahí en el Vaticano, con unos papeles en las manos, y estos papeles dicen que el contenido tenía la reorganización y cambio del poder en el Vaticano, y que en realidad por eso es que matan a este papa. Él murió solamente 33 días después de haber sido nombrado como papa. Igual fue embalsamado sin retirarle las vísceras. En el proceso de embalsamado, por lo regular al cuerpo se le retiran las vísceras porque son las que causan la infección y el mal olor más rápido, incluso causan que pues el cuerpo se inflame, y pues lo que hacen es retirarlos para evitar esto. Él en realidad no se le retiraron las vísceras y solamente fue inyectado con medicamentos y químicos antiputrefacción. Incluso se afirma que quien lo encontró fue una de las madres del lugar. Lo encontró realmente con una sonrisa en el rostro, lo cual no coincide con muerte. El dolor. No, sí, no coincide con el dolor que te podría provocar un infarto en el momento del deceso, güey. Se le atribuye también una conspiración ahí con la mafia italo-estadounidense, que en realidad se cree que lavaba dinero y el papa lo estaba sospechando, entonces ellos fueron quienes lo mandaron matar. Bueno, mames, Los Sopranos son la Una muy buena serie. Y también se señala como probable responsable a la CIA o a la KGB, que en sus momentos estaban relacionados también con el lavado de dinero. Y pues igual este es uno de los secretos que el Vaticano no ha querido pues dar como declaraciones ni más ni ahondar en el tema, ¿no? Es que hay muchísimos secretos que podríamos estar imaginando, conspirando y demás, güey. Por ejemplo, está el caso de Enrique VIII, güey, que le pidió la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón al Papa, güey. El rey se había enamorado de una famosísima fantasma, dicen, Ana Bolena, güey, ¿no? Que está ahí como en los castillos de Inglaterra y hay como series al respecto. Pues él estaba casado, se enamora de Ana Bolena, solicita que anulen su matrimonio, el Papa se lo niega y lo que decide es con los nobles de todo Inglaterra forman la iglesia anglicana, güey. ¿no? Se divide la iglesia, ¿no? Y se autonombra Papa, güey, ¿no? Es el titular ahora de la iglesia, güey, iglesia que formalizan sus hijos Carlos V y Isabel I. Güey, es que también sabes que está bien interesante, un dato que no hemos dicho, que a lo largo de la historia ha habido 264 papas. Más los que se proclaman, güey, ¿no? Yo quiero ser papa. Yo soy papa. Yo soy el papa. Ya me tocó uno que se murió, uno que renunció y uno argentino, ¿no? ¿Ustedes ya escucharon hablar de todo el pex de los extraterrestres que están como ligados al Vaticano? ¿O no? Ay, el Vaticano. No, he escuchado Proyecto Insomnio, güey, pero no. Pues fíjense que algo bastante interesante y sorprendente, güey, que muchos de nosotros desconocen, me incluyo, es que el Vaticano posee un observatorio astronómico desde 1578. ¿What?
O sea, se construyó en el siglo XVI por orden de Gregorio VIII. Dijo, pues, ¿sabes qué? Yo voy a construir una torre que se llama la Torre de los Vientos del Vaticano, y ahí voy a traer a los mejores astrónomos y los mejores matemáticos de la época. Esto, güey, se le conoce como el VAT, en sus siglas, que es B de burro, ATT, y lo conocen como el Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada. Y se fundó en 1993. Resulta que el italiano Angelo Giuseppe Roncalli, mejor conocido como el Papa Juan XIII, fue el pontífice desde 1958 a 1963. Este papa era un papa muy querido en esa época. De hecho, se le llama el Papa Bono, que significa el Papa Bueno. Aparte de ser uno de los papas más carismáticos y queridos de la historia, también tenía el don de la profecía. Dicen que en su juventud hizo varias predicciones acertadas sobre políticos, y uno de ellos fue cómo inició la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de los hermanos Kennedy, Mahatma Gandhi y el derrumbe del muro de Berlín, así como pues otros hechos. Y en exclusivo, y algo que llamó mucho la atención, fue la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, que para él, güey, iba a ocurrir el año 2033. Uy, ya me dito. 11 años, güey. Juan XIII cuentan que tuvo visitas desde el cielo en una nave voladora no identificada. Esto ocurrió en la localidad donde él pasaba sus veranos, que se llama Castel Gandolfo, en 1961. Y su mano derecha, Loris Capovilla, que era su secretario personal y su asistente, 20 años después de la muerte de Juan Pablo XIII, tuvo una entrevista con un diario inglés y dijo: el Papa y yo estábamos caminando a través de un jardín una noche del mes de julio de 1961, cuando de pronto arriba de nosotros había una nave luminosa de forma oval que empezó a volar durante varios minutos. Después aterrizó en el césped. Corrimos hacia el lado sur del jardín y un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de su cuerpo, que estaba rodeado por una luz dorada, y tenía orejas alargadas, más que las nuestras. Su santidad en ese momento quedó totalmente tranquilo. A mí me palpitaba el corazón de una manera terrible. Él me dijo que nos arrodilláramos, pues no sabíamos lo que estábamos viendo. De pronto supimos que esa cosa no era de este mundo y creímos que era un acontecimiento celestial. Dice que rezaron los rezos que se acordaron en ese momento y que se sabía, pero pues al levantar su cabeza, este ser todavía estaba en el jardín de Castel Gandolfo. El Papa, sin ningún temor ni nada, caminó hacia esta figura y que estuvo platicando con él más o menos como 20 minutos, intercambiaban ideas. Dicen que Capovilla solo los veía gesticular y haciendo ademanes, ya que él no se acercó a donde estaban ellos. Qué pendejo, güey. Yo se me hubiera acercado, güey. La neta, ¿no? O sea, güey, si tienes un acontecimiento así importante, güey. ¿Quién sabe, güey? Claro que no, te da curiosidad. querías, güey. Sí te da culo, Sí, güey. güey. ¿Qué tal si es una abducción, güey? O sea, dicen que después terminaron de hablar. El padre se dio la vuelta. Este ser igual se despidió del Papa y se subió a su nave, que enseguida se elevó por los cielos y desapareció, güey. Su santidad se dio vuelta hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. No, Wow. Después de esto, el extraterrestre desapareció de nuestra vista y el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiera pasado. no. Pues muchas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo, güey. La neta fue un capítulo muy, muy chingón. Igual vamos con las recomendaciones acerca de este tema. Por ejemplo, en el filme El Padrino 3, en 1990, hay una referencia al caso de la muerte de Juan Pablo I que mencioné. Hay una serie que se llama The New Pope, que está en la plataforma de Star Plus. Me parece que esta es la segunda temporada. La neta no traigo ahí el nombre de la primera, güey, pero igual hacen como referencia a todo este tema. Y también, pues, una película bastante famosa es Ángeles y Demonios, ¿no? Ahí de Claro, los libros de Dan Brown. Pues esas, güey, Inferno y... Inferno. Código Da Vinci, güey. Código, ajá. Está la de los dos papas, güey. También es muy buena película. Claro, güey. Anthony Hopkins se parece un chingo, güey. Al Ratzinger. Ahorita que decía Pedro, güey, la primera temporada de esta serie se llama The Young Pope, que es el Papa joven, y la segunda temporada se llama The New Pope. Okay. Esta temporada, bueno, esta serie la vi la primera temporada, güey, y les platicaba que
sí es una serie controversial, güey. Es una serie difícil de ver porque no hay nada de acción. Todo son conspiraciones. Y para como darle la espinita de que la puedan ver, resulta que eligen por dedazo a un papa que no tiene ni siquiera 40 años de edad, que es Jude Law, él protagoniza y es el nuevo papa. Él despierta y en la Basílica de San Pedro va a dar su primer, creo que se llama apostolía. No recuerdo bien cómo se llama el sermón que da en la iglesia en la plaza de San Pedro, donde dice que la iglesia anteriormente había olvidado a todos sus feligreses y que ahora, a raíz de su papado, pues él los va a tratar como de arropar. Y dice, güey, que en primer lugar no existe como ninguna preferencia sexual. O sea, no importa lo que a ti te guste, vas a ser bienvenido en la iglesia. No va a haber una riqueza dudosa o ilícita por parte del Vaticano. También él dice que lo principal que dice es que han olvidado la parte importante que tiene la mujer dentro de la iglesia, y que a partir de ahora no solo van a poder aspirar las mujeres a ser papas, sino que van a poder oficiar misas y a poder... ¿En qué fecha está ambientada? En los 2000, güey. Ah, sí. Esos son los 2000. Sí, como que suena bien. Y ya para finalizarles, pues la curia, que es como todos estos nobles cardenales que están dentro del Vaticano, de la Santa Sede, dicen, no mames, o sea, como un güey viene con esas ideas tan radicales para salvar a la iglesia, porque por lo tanto nosotros no hemos pensado así y no queremos que eso suceda. Resulta que todo esto, güey, todo este discurso que a todos los feligreses los llena como de entusiasmo, de decir, güey, están evitando que el tema de la iglesia como institución pues desaparezca. Ese güey despierta y su tan chido sermón era un sueño, güey. Y a la larga, güey, con el paso de los capítulos, güey, el papa de Jude Law, güey, es un güey súper ultra ortodoxo que no acepta a las personas que les guste un sexo diferente. No quiere ni siquiera que se comercialice con su imagen. O sea, no puede existir estampitas o platitos o tazas con la imagen del papa. Está totalmente prohibido. Esto evidentemente genera que los feligreses se vayan yendo de la iglesia. Cuando da sus sermones los da de espaldas para que no vean su cara. O sea, es un papa que está destruyendo la iglesia, pero de una manera en la que la curia del Vaticano, güey, no tenía previsto. ¿Sabes? Entonces, véanla, la verdad es que está buena. Al final tiene... Suena bien locochona. Sí, suena bien intensa, güey. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por llegar hasta acá en el capítulo. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye. De la comunidad de Insomnio, y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.